dije, y si no ¿cómo les digo? ¿Se acuerdan que en la última clase en ciencia empezamos a ver las plantas? Ya cambiamos todo lo que era sistema solar y todo eso, ¿cierto? Empezamos a ver las plantitas, ¿ya? Hoy día nos toca las plantas parte 2, ¿ya? Esto va a entrar también en la prueba de ciencia, ¿ya? Así que mucho ojo y atención, y todas las dudas que tengan, chiquillos, me las preguntan, ¿ya? Si no entienden algo, me levantan y yo lo vuelvo a explicar, ya no hay problema, yo lo puedo explicar varias veces, todas las veces hasta que hasta que lo entiendan, ¿sí? El objetivo de la clase de hoy, chiquillos, es conocer las características de las flores y cómo se produce la reproducción en ellas, ¿ya? Vimos las plantas en general, que era el sistema general de esto, y ahora vamos a ver una estructura específica de las plantas, que son las flores, ¿sí? Pero antes de eso, tenemos que recordar ciertas cosas que vimos en la última clase, ¿sí? Que, primero que todo, las plantas eran seres vivos, ¿cierto? ¿Por qué son seres vivos? Porque cumplen con estas características. Nacen, ¿cierto? Crecen, se alimentan y mueren, ¿ya? Y también podemos agregar acá que se reproducen, ¿ya? Porque en este caso cuando se reproducen es cuando le salen los frutos, ¿sí? Cuando una abejita, ¿cierto? Se para en una plantita y después se para en otra plantita, que ese proceso se llama polinización, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y en ese momento es donde se reproduce la plantita, ¿ya? Que también es importante. ¿Qué es lo que necesita una planta para vivir, chiquillos? Tenemos 4 aspectos súper importantes, y aquí se me corrieron las letras, pero no importa. Tenemos que necesitan agua, obviamente, luz solar, una tierra para poder establecerse, ¿cierto? Para estar en base, y aire, ¿ya? Aquí nosotros igual nos podríamos relacionar un poquito, porque nosotros también, como seres humanos, necesitamos la luz solar, necesitamos la tierra en el sentido de un lugar donde habitar, y necesitamos el aire, sobre todo chiquillos, el aire, ya, el oxígeno, ¿sí? Uy, me devuelve el problema. Ya, partes de una planta, y no sé por qué diablo aquí aparece en vez de la R un cuadrado, un rectángulo. A ver, vamos a ver si se puede cambiar. No, se baneó, se bloqueó. Ya, no importa, vamos a seguir, ¿ya? Entonces, partes de una planta, esto también lo habíamos visto la semana pasada, ¿se acuerdan? Raíz, tallo, miren, aquí está marcado, raíz, el tallo y las hojas, ¿ya? Recuerden que las hojas eran fundamentales porque en las hojitas se realizaba la fotosíntesis, ¿ya? La fotosíntesis, chiquillos, recuerden que tiene que ver con el proceso de alimentación de la planta, ¿ya? La planta no es que, para alimentar una planta no es que yo vaya, haga comida y le dé comida a una planta, así como comemos nosotros, ¿no? ¿Cierto? Lo que la planta se alimenta ella a sí misma, solita. ¿Y cómo lo hace? Gracias a la fotosíntesis, ¿ya? No sé si hablamos de la fotosíntesis más o menos. ¿Sí? ¿No? Ya. Chiquillos, la fotosíntesis, bueno, lo vamos a ver harto durante esta unidad de las plantas, pero para que entiendan, es la forma en que la planta se alimenta. ¿Y cómo ocurre esta fotosíntesis? Principalmente por 3 factores. La tierra, ¿cierto? Necesita una tierra, una plantita para poder realizar la fotosíntesis. Necesita, en este caso, la luz solar y agua, ¿sí? Por ejemplo, siempre, no sé si ustedes han escuchado que las mamás dicen, o la gente adulta que le gusta plantar estas plantitas, ¿cierto? Siempre dice que las plantas no hay que tenerlas en la oscuridad, en lugares sombríos o lugares húmedos. Ya a la planta necesita llegarle luz. Por eso hay que tenerla siempre en un lugar con luz, pero tampoco que sea así como con tanta luz porque tampoco le hace muy bien a la planta, ¿ya? También necesita ser regada, pero no siempre. No es que yo vaya a regar todo el día, cada 2 horas la planta y todos los días, no. La plantita se va regando cada cierto tiempo, yo la tengo que ir revisando, ir viendo si mi planta absorbe
el agua. Si está absorbida y yo veo que la tierra está casi seca, le vuelvo a echar agüita, ¿ya? Porque si yo le echo mucha agua, en la tierra se va a convertir en barro y no va a ayudar a la planta. Y de cierta forma la plantita como que la vamos a ahogar con el agua, ¿ya? Por eso es importante que midamos esto, ¿ya? Entonces teníamos tres cosas, volviendo a recordar. La luz solar, ¿sí? La luz solar, la tierra, la luz solar, la tierra y el agua, ¿ya? Eso es fundamental para una planta. Y eso es fundamental para el proceso de fotosíntesis. Primero, la fotosíntesis es su alimentación a partir de estas tres cosas que yo les mencioné. Y otra cosa muy importante que yo diría que es lo más importante y que nos beneficia a nosotros mismos. Cuando la plantita, chiquillo, realiza su fotosíntesis, al liberar, ella libera algo desde la hojita, libera una sustancia. Y esa sustancia nosotros la conocemos como oxígeno. ¿Para nosotros es importante o no el oxígeno? Yo diría que bastante importante, ¿cierto? Porque es lo que respiramos. Si no hubiera oxígeno, probablemente no podríamos respirar bien, ¿cierto? Entonces, el oxígeno que liberan las plantas es súper, súper importante para nosotros, ¿ya? Entonces, sigamos. Aparte de esto, chiquillos, paréntesis. Si no se entendió muy bien lo de la fotosíntesis, no se preocupen, porque lo vamos a volver a repasar, ¿ya? O yo había pensado en hacerle un tutorial. Yo creo que eso voy a hacer, un video explicándole la fotosíntesis, ¿ya? Pero lo vamos a volver a ver porque ese concepto lo vemos mucho, y lo van a ver ustedes en cuarto básico, en quinto básico, en sexto, séptimo, octavo, ¿ya? Y así siempre, porque es muy importante, ¿ya? Otra de las partes de las plantas son el fruto, ¿sí? Que en este caso algunos frutos o la gran mayoría poseen las semillas y estas semillas son las más importantes para volver a hacer otra plantita también, ¿cierto? Y de lo que vamos a hablar hoy día, que es la flor, ¿sí? Deme un segundito. La flor. Entonces, bueno, antes de hablar de la flor, vamos a ver como una característica de lo que es un fruto, ¿ya? El fruto, chiquillos, nace de la flor, ¿sí? El fruto contiene la semilla de una planta, que es lo que ya les mencioné, ¿ya? ¿Para qué nos sirve la semilla de la planta? Obviamente nos sirve para poder plantar otra plantita igual en un futuro, ¿ya? Por lo tanto, es súper, súper importante el fruto y su semilla, ¿ya? También es importante esto que está acá, ¿no? Que yo ya le había hablado de un proceso que se llama polinización, que también lo vamos a ver en otra clase, así que no se preocupen cuando diga muchos conceptos que quizás no entiendan y que no estén en el PowerPoint, porque lo vamos a ver específicamente en cada clase, ¿ya? Entonces es importante cómo estas abejitas están de flor en flor para la reproducción de la planta, ¿ya? Vamos a ver hoy día cómo ocurre específicamente ese proceso, ¿ya? Entonces, tenemos que la flor, yo ya se lo he mencionado harto, capaz que hasta se lo aprendan al tiro, ¿sí? Se reproduce, ¿sí? Mediante la polinización, ¿ya? En este caso, el principal agente y más importante es la abejita, ¿ya? Tenemos que de esta forma, ¿sí? Con la polinización, van a ser el fruto, ¿sí? Cuando dice, no, solamente eso, es importante, ¿ya? Porque no quiero entrar más en detalle en la polinización, porque como les digo, la próxima clase vamos a ver exactamente el concepto de polinización, que tiene varios procesos, ¿ya? Y los vamos a ver más específicos. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver en este caso la flor y cómo lo vamos a ver. Imagínense una flor, la estamos mirando por arriba, ¿cierto? Esta misma flor que la estamos mirando por arriba, imagínense que la partimos en la mitad, por arriba, ¿sí? Partimos la flor por la mitad. A ver, déjenme ver si tengo algo que lo pueda... Puede ser... ya no importa, aquí iba a buscar esta cajita. Ya, supongamos que esta es la flor, la estoy mirando de frente, y ahora la estoy mirando de arriba,
Si yo la miro de arriba, la flor, ¿cierto? Voy a ver esto de acá, ¿sí? Estoy mirando la flor desde arriba, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer yo? Le voy a hacer un corte desde arriba en la mitad, así, hasta abajo, ¿sí? Como aparece en la flecha. Ese corte se hace así, ¿ya? Entonces, voy a tener dos partes, ¿cierto? Porque le hice un corte, voy a tener esta parte de acá y la de acá. Entonces, esta parte, cualquiera de las dos, porque van a ser las mismas, la voy a poner de frente ahora y la voy a observar. Y esa parte va a ser esto de acá, ¿ya? Esto que está aquí es el interior de la flor, por eso la vamos a ver, por eso les dije que había como que partir una flor para verle la parte interior, porque lo que uno ve en lo general es esto, ¿cierto? Entonces, vamos a ver las partes de esta flor, ¿sí? Tenemos, chiquillos, que esta reproducción quiere decir que a partir de dos organismos se va a producir uno nuevo, ¿ya? En este caso vamos a necesitar un órgano o una parte masculina y una femenina, ¿ya? Estos órganos, chiquillos, van a estar juntos en una misma flor, ¿ya? Por ejemplo, el ser humano, el hombre tiene órganos diferentes a los órganos de la mujer, ¿cierto? Entonces es importante entender que la flor también le pasa lo mismo. Son órganos diferentes que actúan, pero a diferencia de nosotros, el ser humano, en la flor están juntitos, ¿ya? En una sola, iba a decir persona, pero la flor no es una persona, pero en un solo objeto, ¿ya? Entonces, tenemos que el órgano masculino se va a dar por algo que se llama antera, ¿sí? Antera, no antena, antera, que va a ser esta cosita de acá, ¿ya? Que es ahí donde llega el polen, miren, donde llega el polen, ¿sí? Este es el órgano masculino, llega aquí el polen con la ovejita, con la abejita, no ovejita, porque son muy distintas, ¿cierto? Con la abejita llega aquí a la antera, deja ahí, digamos, el polen de otra planta, ¿sí? Y ahí va a empezar la reproducción. También tenemos otra cosa que llamamos estambres. ¿Qué es el estambre? Esto, chiquillo. El estambre es esto, miren, como las manitos. Piensen en esto como una araña, así, una araña que tiene las patitas, las manitos, ya. Los estambres son las patitas de la araña y la antera son las zapatillas. Si lo hacemos así, entonces tenemos los estambres y las anteras del sistema masculino. Ahora vamos a ver, no, todavía no, vamos a ver unas definiciones un poquito más exactas, qué son cada uno y para qué sirven, ¿ya? Las flores, chiquillos, como ya les mencioné, es importante que existan los dos órganos. La parte que estamos observando acá, aquí le hicimos como un zoom a la flor, ¿sí? Que vamos a mirar solo esa parte, ya que es la que nos importa en el caso del sistema reproductor masculino, ¿ya? Tenemos el polen, que es importante, ¿cierto? Que se encuentra acá y que se ingresa acá también. El polen, chiquillos, es el polvillo de la flor que va a fecundar el pistilo, que pistilo es una estructura que vamos a ver en la siguiente diapo, que es parte del sistema femenino, ¿sí? De la flor. En simples palabras, lo que es polen es el polvito que cada flor tiene, ¿sí? Que ese polvito va a servir para la reproducción. ¿Quién genera ese polvito, chiquillos? El órgano masculino, en este caso, ¿ya? Que es el que estamos revisando. El órgano masculino, ¿ya? Luego tenemos lo que yo le había dicho que era la antera, ¿ya? Que eran como las zapatillas que yo le dije. Le dije, los estambres son como las piernas o las patitas, y las anteras son las zapatillas, que es la parte de arriba. Todo esto completo, ¿ya? Son saquitos, como les puse ahí, que contienen el polen en el estambre. Estambre, antera, y el polen es eso amarillo que vemos nosotros, ¿sí? A ver, espérenme, quiero hacer una preguntita. Hasta ahora, chiquillos, ¿se va entendiendo más o menos? Porque puede ser que de repente encuentren como los nombres un poco raros, ¿cierto? Pero ¿se va entendiendo? Si alguien necesita que lo explique de nuevo, yo lo explico de nuevo, no hay problema, que no le dé vergüenza, ¿ya? Entonces, a ver, déjenme ver si, acá sí, ya, David, dígame,
Vamos a ver si le podemos activar el micrófono, tío, ¿qué no? A David. Exacto, David Medina. Profe, Dígame. la antera. Ya. Vámonos a la imagen. Atenti, atenti. La antera es esto, mire. Estos saquitos, esta pelotita, que no es tan pelotita en verdad, pero esto. Esto todo lo amarillo. El saquito y la antera contiene, dentro de la antera está llena de polen. ¿Ya? Y los estambres, estos son los estambres. Miren, síganme la flechita de mi mouse. Esto es el estambre. Estambre, antera y polen. ¿Sí? Por eso yo... Ya, súper. ¿Sí, David? ¿O no? Ya. Por eso yo les decía, chiquillos, hagamos la analogía. Pensemos que esta es una pierna o una patita. Y esto es la zapatilla. La zapatilla es en este caso la antera y la pierna es el estambre. Por si, para cuando quieran estudiar, hagan la relación, ya, para que se lo aprendan más fácil. Ahora tenemos los órganos femeninos, ¿ya? Como les digo, son parte de la misma planta, órgano femenino y órgano masculino, ¿sí? Vamos a tener en un primer momento, ay, espérenme, un cachito, ya, ahí sí. Vamos a tener en un primer momento una estructura que se va a llamar pistilo. Acuérdense, estamos en la parte ahora los órganos. A ver la fotito, o sea, a ver la plantita, Rafa. Mal, un poquito más al medio. Ahí sí. Exactamente, mira, es casi igual a esta parte de acá. Súper, súper, súper. Exactamente. Ahí para que los chiquillos vean la plantita que está compartiendo el Rafa Alcota. Súper, mi niño. Ya, como les decía, chiquillos, estos son los órganos femeninos, como dice el título. ¿Ya? Tenemos la primera estructura que se va a llamar pistilo. ¿Cuál es el pistilo? El pistilo es este, mire, sigan mi recorrido de la flecha del mouse. Este es el pistilo. Y todo. Todo lo celeste oscuro, digamos, de cierta forma. Fíjense. La estructura, ¿ya? A ver, voy a ver si puedo hacer un dibujo. A ver, un momentito. Deme un segundito. Ya. El pistilo, chiquillo, va a ser... Oh, no, no puedo dibujar. A ver, se cambió. Denme un segundo. Dibujar. ¿Ya? Listo. Ya. El pistilo, chiquillo, va a ser la parte que yo les mostré. Para el que no le queda claro, lo voy a dibujar aparte. Uy, y va también derechita, derechita. ¿Ya? Ese es el pistilo. La estructura general, digámoslo de cierta forma, que en este caso es todo lo celeste oscuro. O sea, celeste oscuro entre comillas, lo celeste más oscuro, ¿cierto? Todo eso es el pistilo. ¿Ya? Un momentito que voy a... Ya. Todo eso es el pistilo. Además, por eso sale una flecha, o sea, no una flecha, como que se marcó, ¿cierto? Aquí, ahí, nombrando el pistilo, ¿ya? Luego tenemos otra estructura que son los ovarios. ¿Cuáles vendrían siendo los ovarios? Las pelotitas estas que están aquí adentro, ¿ya? Esos son los ovarios de la planta, ¿sí? Luego, que le iba a decir que yo no sé si uno parta una flor realmente y pueda ver exactamente la estructura. Exactamente, Rafita. ¿Ya? Probablemente a veces necesitemos un microscopio para observar con claridad esta estructura. Pero sí se puede observar, lo que más se observa es el pistilo, ¿ya? Que es esta cosita que va ahí, ¿ya? Entonces teníamos que los ovarios eran las pelotitas que están al interior, ¿sí? Y el óvulo, ¿sí? Vamos juntos, es todo esto que lo contiene, ¿ya? Todo lo que lo contiene es el óvulo, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Ya? Súper. Y el otro sería el ovario, ¿ya?
Creo que aquí se me confundieron las flechas. Aquí mejor lo mostramos, espérenme, déjenme. Ahí. Espérenme un segundito. Y ahí sí. De nuevo. Hagamos como que no dije nada. De nuevo. El óvulo es la pelotita. El ovario es lo que lo contiene. Óvulo, ovario. Óvulo, ovario. ¿Ya? Ahora sí, lo habíamos dicho al revés, ¿ya? Porque se me habían corrido las flechas. Pero el ovario es la pelotita, perdón, es lo que lo contiene y el óvulo es la pelotita, ¿sí? ¿Ahora sí? Ya, súper. Aquí tenemos un zoom de eso mismo que estábamos viendo, ¿sí? Que se ve muchísimo mejor. ¿Ven? El ovario es lo que lo contiene, ¿sí? Como esta gotita de agua que está, ¿sí? Y el óvulo son las pelotitas internas, ¿ya? Ahora sí, a ver, quiero ver sus caritas para que me digan, ¿sí? Sí, sí. Acuérdense, si no les quedó claro, me preguntan nomás, yo lo puedo repetir todas las veces que quieran. Me quedó muy claro, Benja, que sí entendió, ¿ya? Entonces, sigamos. Sigamos. Órganos femeninos, ¿sí? Teníamos el pistilo, acuérdense que el pistilo era toda la estructura, ¿ya? El ovario, ¿cuál es la función del ovario, chiquillos? Es la parte donde el polen fecunda la flor. Voy a agregar aquí algo nuevo, que es la terminología o el término fecunda. ¿Alguien sabe lo que significa fecunda? ¿O cree que puede saber? ¿O cree que puede ser la respuesta? Si está mal, chiquillos, no importa. La idea es que participen nomás, ¿sí? La idea es que vayamos pensando en lo que se nos ocurre, ¿ya? Denme un momentito. Ya. David, qué bueno que hoy día está bien participativo. Ya, David, díganos, ¿qué cree usted que es la palabra fecundar? ¿Te escucha? Tiene que activarlo usted, parece, porque me está marcado aquí. ¿Ya? ¿Cuál Dígame. era la pregunta? ¿Qué cree usted que significa la palabra fecunda? ¿Qué cree usted? ¿Le suena, no le suena? ¿Cómo? No lo sé. Ya. Bueno, mira, escuchemos a los otros compañeros. La Pía aquí tenía la manito levantada. Pía. A ver, escuchemos a la Pía y después al Diego. O sea, al Diego, no, al Agustín. Ya, Pía, la escuchamos. Es crear algo. Perfecto, perfecto. Muy bien, Pía. Eso es, chiquillos. Pero vamos a escuchar igual lo que nos va a decir el Agus. No el Diego, el Agus. Agustín Moraga, díganos. Ya, tenemos primera idea que nos dijo la Pía, que es crear algo, ¿cierto? Ya, Agus, díganos. Agustín Moraga. ¿No? Piensa, ya. Dígame. Es como tener un bebé. Perfecto también. Exactamente, chiquillos. Ya. Ahora vámonos a la guía por aquí. Como nos dijo Pía y Agus, la fecundación o cuando algo se fecunda es porque se crea algo nuevo, y cuando yo creo algo nuevo es parecido a tener un bebé. Porque, por ejemplo, ustedes nacieron a partir de la fecundación de dos células que son específicas, que no las vamos a nombrar porque eso es para niños más grandes, es más difícil de entender. Pero en el caso de las plantitas, si hay órganos femeninos y masculinos, entonces también se puede haber fecundación. Entonces vamos a crear algo nuevo en este caso, y ese algo nuevo lo vamos a conocer como las semillitas. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Muchas gracias por sus excelentes aportes. ¿Ya? Quisiera saber, ¿se ve la pantalla? Que estuve moviendo aquí una cosita y parece que se me corrió. Ya, súper. Ya, entonces teníamos que el ovario es el que fecunda. Quiere decir que cuando llega el polen de la otra plantita, baja por acá o simplemente por acá, ¿cierto? Por acá, ¿sí? Llega hasta acá y acá se fecunda, acá se junta. ¿Se junta qué cosa?
Se junta el óvulo con lo que llega de la otra plantita, digamos, ¿ya? Y cómo llega acá, va a llegar a través de una abejita que se paró ahí y puso sus patitas y, digamos, dejó como pegadito ahí la sustancia que va a ir avanzando, 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 hasta juntarse con el óvulo. Se juntan estas dos, ¿cierto? Se juntan una con la otra y se crea uno nuevo, ¿ya? Y ahí ocurre la fecundación, ¿ya? Por eso les puse acá que el óvulo son las células fecundadas del polen que forman en el ovario. Solamente piensen en palabras más sencillas que el óvulo, ¿cierto? Tiene que ver con la célula. Cuando le hablo de célula estoy hablando de esa pelotita, ¿ya? Solo piensen en eso. Si no quieren usar el término de célula, pueden usar la pelotita, ¿ya? La pelotita que está en el interior, está dentro del ovario, ¿cierto? Es la que se va a juntar con lo que va a ingresar. Eso tienen que tenerlo clarito, que es lo más importante, ¿ya? Súper. Entonces, también tenemos, ya, resumiendo lo anterior, hablamos de órganos femeninos, ¿sí? Y órganos masculinos. Vamos súper hasta ahí, ¿cierto? Ahora vamos a empezar a hablar de partes de la flor de manera externa, porque lo que nosotros estamos viendo ahora era esto, lo que no se podía ver si uno miraba la flor de arriba, ¿cierto? La parte interna. Vamos a ver dos partes externas de la flor, que es lo que nosotros siempre vemos, ¿sí? Tenemos, chiquillos, que estas dos partes externas son súper importantes, no le restemos importancia, porque aunque sean solo, en este caso, pétalos, porque uno los conoce por pétalos, ¿cierto? Aunque sean solo pétalos, son importantes. Es importante el color que tengan los pétalos. Hay pétalos que son muy llamativos, que tienen como dibujos, o sea, no tienen dibujos, no va a aparecer un dibujo de un dibujito animado o algo, no. Me refiero a que tienen como rayitas, ¿cierto? A veces manchitas. Todos esos dibujos se crean naturalmente, ¿cierto? Y esto, chiquillos, es tan importante porque, como les coloqué aquí arriba, son bien coloridas y con hartos dibujos para llamar la atención de los insectos. Es el mecanismo para que llegue la abejita o cualquier otro insecto a la planta, ¿ya? Por eso es importante y por eso las plantitas tienen colores, la gran mayoría, o sea, me refiero a la flor, ¿cierto? Tienen colores fuertes, ¿ya? Porque eso es lo que atrae a los insectos. En este caso, por ejemplo, las mariposas también sirven como polinizador, ¿ya? Cuando se paran en la plantita, ¿ya? Una mariposa no es que se paró porque sí en esta planta, en esta flor, digo, ¿ya? Se paró porque debe haber, no sé si dijo, pero imaginémonos que debe haber dicho, uy, ese color me llamó la atención, voy para allá. Por ejemplo, si yo tuviera una flor amarilla y una flor, ¿qué color? Café oscuro, así, café feo. ¿En cuál de las dos creen ustedes que separaría una mariposa de una abejita? ¿En la más oscura o en la más clarita? Ya voy a hacer algo. Opción número 1, clara, un dedo. Opción número 2, 2 dedos. Va, sí, 2 dedos, que en este caso va a ser el oscuro. Opción número 1, clara. Opción número 2, oscuro. Ahora sí repito, ya. ¿En cuál creen ustedes que separaría una mariposa? Opción número 1, opción número 2. Vamos a ir viendo, levante el dedito, recuerde, número 1 era clara, número 2 oscura. ¿En cuál cree usted que separaría primero? Porque puede que separen las dos, primero en una y después en otra, pero ¿en cuál separaría primero? Mira, y el tío Keno también dice en la 1, también dice en la 1. Efectivamente, chiquillos, y lo que dicen 2 no se preocupen porque no está mal. Puede ser que hay una posibilidad, pero siguiendo la lógica de lo que tiene que ver con el color de la plantita, chiquillos, los insectos tienden a ir primero a los colores más claros, más llamativos y más fuertes, ¿sí? Por ejemplo, si hubiera un color flúor, o por ejemplo, a nosotros mismos. A ustedes, por ejemplo, cuando ven cualquier cosa, una zapatilla, una polera, lo que sea, de color flúor, ¿les llama la atención? Al menos a mí sí. No, le llama la atención.
atención. Es que me refiero a que llama la atención es que uno lo mira y, por ejemplo, el flúor, uno lo ve a grandes distancias. Cuando está oscuro lo ve, ¿ya? Y es lo primero que uno mira. En cambio, por ejemplo, quizá al lado del flúor había algo que era café y yo no lo observé porque mi vista, lo primero que vio fue lo que más llamó la atención, ¿ya? Y a eso se refiere principalmente, ¿sí? Entonces, para ir resumiendo, porque ya estamos casi en la hora, para que puedan ir a descansar mientras para la próxima clase, ¿ya? Las partes de una flor, como les decía, ya, pétalo, ¿cierto? Que es lo que hablamos, y corola. Corola, no es carola, es corola. ¿Qué es la corola, chiquillos? Es toda la flor. Le vamos a llamar corola, corola, a toda la flor, ¿ya? Acá, chiquillos, tenemos la parte inferior de la flor, la parte de abajo, en donde se une la corola con la parte de abajo, ¿ya? ¿Cómo vamos a llamar a esto? Le vamos a llamar cáliz, ¿sí? Que es parecido a un cáliz, ¿ya? Y esta parte de aquí le vamos a llamar sépalo, ¿ya? No son las hojitas, esta parece que fueran hojas, pero no es, es como la parte de abajo que va pegadita a la flor, ¿ya? No sé si después ustedes pueden mirar por internet o si se acuerdan de alguna flor, la flor siempre tiene como una base pegadita, ¿ya? Eso es sépalo y la parte principal, cáliz. Ah, miren, un momento, aquí tengo una flor. Espérenme, denme un segundo. Hubo una explosión, ya. Miren, no sé si la ven aquí. A ver, déjenme ver. Un derrumbe. Ya, tenemos la flor, ¿cierto? Aquí está nuestra flor, roja, ¿cierto? Llamativa. El cáliz, chiquillos, fíjense bien, el cáliz va a ser esto que está aquí, miren, todo esto. Esto, esta parte, mira, lo voy a tirar. Estas no son hojas, son el cáliz. Y se fijan, no es hoja. Comparte el color de la hoja, pero no es hoja. La hoja es así, tiene esas características. En cambio, no sé si se puede ver por abajo. Se ve, chiquillos, por abajo, miren, eso es lo que yo les decía. ¿Sí? Eso es el cáliz. Y los sépalos son las puntitas. El cáliz es todo eso y los sépalos son la puntita, ¿ya? El cáliz llega hasta por aquí nomás, ¿ya? Porque lo que viene abajo es el tallo. Hasta aquí nomás el cáliz, ¿ya? ¿Se entendió mejor ahí? ¿Sí? Súper. Ya. Entonces, para ir finalizando, ¿sí? Esto, ¿saben qué? Déjenme ver la hora. Sí, estamos en la hora. Los vamos a dejar hasta ahí solamente, ¿ya? La próxima clase vamos a seguir viendo estas definiciones. ¿Les parece? La próxima clase de ciencia. ¿Les parece, chiquillos? Para que ahora vayan al baño, a tomar agüita y nos conectamos a las 4. ¿Ya? Aproximadamente 4:45 vamos a conectarnos. ¿Bueno? Ya. Así que nos vemos en 10 minutos. ¿Ya?